1 de mayo, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora. Pero acá estamos para compartir con ustedes un lindo rato de radio y con mucha información de aquí hasta las 7 de la tarde. Bueno, obviamente fechas como esta obligan al balance, a ver qué pasa en torno al trabajo, ¿sí? En torno a los trabajadores, en torno a las trabajadoras. Para hacerla corta, si uno mira lo que está sucediendo hoy en la Argentina, lo que tenemos es que hay más trabajo, punto 1. Lo que tenemos es que hay más pobres, punto 2. Y punto 3 es que hay más trabajadores pobres, que son 3 cosas que hay que analizar en el día de hoy y que les voy a dar algunos datos a continuación. La otra pregunta en todo esto es ¿qué hizo el gobierno? Un gobierno que le tocó una situación compleja porque heredó un país con menos trabajadores de los que tenía cuando asumió el gobierno anterior. Digo, Macri asumió con una cantidad de trabajadores, lo devolvió con menos, ¿sí? Lo devolvió con menos, lo devolvió con un modelo económico que cerró las posibilidades de el desarrollo de trabajo, sobre todo en los lugares donde se genera fuerte. Uno de ellos es la industria. Y encima tuvo una pandemia en el medio. Con lo cual fue una gestión compleja a la hora de sostener el trabajo. Y se hicieron cosas interesantes. Yo quiero arrancar, por ejemplo, hablando del ATP, que fue un programa por el cual este gobierno decidió que el Estado pagara una parte de los sueldos de los trabajadores de las empresas que lo necesitaran durante la pandemia para mantener esos puestos de trabajo. Y se mantuvo los puestos de trabajo. Llegó a millones de trabajadores, y cuando digo millones no es una exageración, llegó a millones de trabajadores el ATP. También se implementó, ustedes por ahí se acordarán, la doble indemnización, ¿sí? Durante la pandemia y la prohibición de despidos. O sea, hubo una lógica en el primer año de gobierno que coincidió con la pandemia de sostener los puestos de trabajo y sostener efectivamente los ingresos. El problema es que eso no alcanzó, porque cuando hubo una reactivación post pandemia, ¿sí? Ya en el año 2021 y 2022, lo que pasó es que eso que hizo el gobierno de apuntalar que los trabajos se mantuvieran, empezó a generar un montón de personas que tenían trabajo pero que no les alcanza para llegar a fin de mes por los salarios, por la participación de los trabajadores en la riqueza y sobre todo por la inflación. Y les voy a dar algunos números del último informe de Cifra, el centro de estudios que conduce Eduardo Basualdo y que financia la CTA, que dice, por ejemplo, que la actividad económica en el año pasado creció, ¿sí? Un 5,2%, pero que recién está un 0,5% arriba del nivel que tenía en 2015. O sea, recién el año pasado, recién ahora, por ponerlo más hacia acá, estamos alcanzando el nivel de actividad económica que teníamos cuando Cristina se fue del gobierno. Dato número 1. Dato número 2, que me parece importante. En todo este periodo, donde se cayó la actividad económica y recién estamos alcanzándola, el peso de la masa salarial de nuestros trabajos sobre el PBI pasó del 51,8%, casi el 52% del PBI aportábamos los salarios, al 45%. 7 puntos de participación en el PBI perdieron nuestros salarios. ¿Qué significa? Que el país creció, pero nuestros salarios participan cada vez menos de ese crecimiento. El otro dato importante que da el informe de Cifra es que crece el empleo, pero crece más el empleo no registrado que el empleo registrado. Y ese es un dato muy fuerte. De hecho, en este gobierno, la cantidad de puestos de trabajo creció en casi 1.100.000 puestos de trabajo. Pero 480.000 fueron puestos no registrados. Puestos no registrados, casi 500.000 de personas. ¿Sí? El otro dato que es interesante es la caída del poder adquisitivo de ese salario, que es que sufrió una reducción del 8,6% promedio desde el 2019 hasta el 2022. Y si se lo compara, si se suma esto, los últimos 2 años de Macri, se va al 26,3% lo que perdieron nuestros salarios desde la mitad del gobierno de Macri hasta ahora. Después está el dato, Natalie Rizzo lo ha contado varias veces acá, de los trabajadores pobres. O sea, de personas que tienen laburo y no alcanzan a cubrir la canasta de pobreza. Bueno, el último dato es del tercer trimestre de 2022, ¿sí? Cuando la pobreza estaba en el 38%. Cuando la pobreza estaba en el 38%, el 28% de las personas ocupadas se encontraba en situación de pobreza a pesar de contar con ingresos laborales. ¿Sí? O sea, casi el 30% de las personas que tenían laburo y no alcanzaban a cubrir la canasta de pobreza con un sueldo, sí.
se toma sobre 2 sueldos, familia, etcétera, pero con un sueldo no le alcanzaba a cubrir. El otro dato, estoy tirando datos un montón para que vayan viendo que esto es algo complejo y grande y hay un montón de información que abona a lo que les voy a decir para concluir esto. Y es que el país creció, por lo tanto creció la productividad, ¿sí? Ahora, creció la productividad y no crecieron los salarios en relación a esa productividad, que ese es un dato también preocupante. Si ustedes ven los gráficos, la productividad durante el macrismo cayó, es una línea hacia abajo, la productividad siguió cayendo el primer año del gobierno de Alberto por la pandemia, pero cuando repuntó pospandemia y hace una B corta, los salarios siguieron hacia abajo. Y eso hace que sean 2 líneas que van hacia abajo, excepto cuando empieza a crecer la productividad, que una va hacia arriba y la otra hacia abajo. Y el otro dato, con este les cierro, es la transferencia de recursos que hemos hecho los salarios al sector empresario. Y esa transferencia, el Centro Cifra la ha monetizado y la puso entre 2018 y 2022, o sea, desde que le pedimos la deuda al FMI hasta el año pasado, en que los salarios le transferimos 87.800 millones de dólares al cambio oficial, 46.800 si quieren algún tipo de blue, 40.000, ahora que el blue se fue más arriba, ¿sí? Le transferimos casi toda la deuda que tenemos con el FMI en dólares, el sector trabajo al sector empresario. O sea, no hay mucho que festejar hoy en el Día del Trabajador, de la Trabajadora, y sobre todo porque esto puede empeorar. Porque lo que están proponiendo de parte de 2 de las 3 fuerzas candidatas a la presidencia son reformas laborales, volver a la CFJP, eliminar los sindicatos. Todo eso va a empeorar esta situación que yo les acabo de mencionar. Y todo esto en un año electoral. Y quiero cerrar con este dato. Hoy en la Argentina tenemos una ley de financiamiento de los partidos políticos que fue modificada por última vez durante el gobierno de Macri en 2019 y que permite que el sector empresario, que las personas jurídicas, que las empresas financien las campañas electorales. Y prohíbe explícitamente que lo hagan los sindicatos. Entonces, ¿puede empeorar? Claro que puede empeorar. Y hoy tenemos una campaña electoral que puede ser financiada por el sector que vio crecer su productividad, que vio crecer su participación en el PBI, que vio crecer sus ganancias y que recibió una transferencia de recursos de más de 40.000 millones de dólares, y ese sector puede financiar una campaña. Y nuestros representantes, los sindicatos, no. Bueno, temas para reflexionar en este 1 de mayo, donde por ahora los trabajadores no tenemos candidato. Un país unido por la radio.